Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre redes sociales, marketing para influencers, líderes de opinión, cómo las marcas se están adaptando a los nuevos tiempos en los que tenemos los canales saturados en un mercado muy maduro, cómo la autenticidad, la creatividad forman parte ya de la estrategia de las marcas para diferenciarse y conseguir su reach deseado, y cómo es esa relación entre agencias, influencers, marcas, que les diferencia y cómo están afrontando los retos de hoy y los retos del futuro. Quedaros que va a ser muy interesante. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Hike & Foxter. Hoy tenemos con nosotros a Alexa Moragas, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por esta iniciativa que es maravillosa. Muchas gracias, la verdad es que era una cosa que queríamos hacer desde hace tiempo y bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido. Alexa, eres Innovation and Influencer Director en Dentsu. Explícanos un poco de qué va esto. Así es, bueno, Dentsu es una agencia de medios y gestionamos pues, la publicidad, ¿no? de las marcas. Y dentro de lo que es Dentsu hay una unidad que se llama Dentsu Story Lab, ¿no? Que es esa parte más de innovación, creatividad, influencia, generación de contenido, ¿no? Todo aquello que no es tan convencional, pues ahí es de donde nace esta unidad de Dentsu Story Lab. Y un poco lo que hacemos es, pues eso, retar a las marcas, ¿no? Como decimos en Story Lab, incomodar, ¿no? Que es nuestra palabra, de buscar, ¿no? Ese punto de, ostras, esto no lo sé, ¿no? De conseguir que las marcas arriesguen, ¿no? Y apuesten por esa parte de innovar, ¿no? De ir más allá, ¿no? Más allá del dato, de buscar algo más, ¿no? Pues para darle una vuelta o un valor añadido, o más allá del spot, ¿qué más podemos hacer? O más allá de una lona convencional, ¿cómo le podemos dar una vuelta? ¿Y esto depende de la marca o es un poco también del push que hagáis vosotros? Porque entiendo que habrá algunas que son más atrevidas que otras. Así es, de ambas cosas, ¿eh? Depende de marcas, ¿no? Que te pueden estar dispuestas, ¿no? Pues, por ejemplo, un Nike, ¿no? Te vendrá y te dirá, rétame, ¿no? O hay marcas que te dirá, estoy dispuesta a pagar multas, ¿vale? Porque hay marcas que son así. Y luego es cierto que marcas que son más convencionales, ¿no? Pues que no nos buscan, ¿no? Y somos nosotros quienes picamos a su puerta y les incomodamos, ¿no? Como decíamos. Sí. Y oye, ¿cómo es el día a día en Dentsu? Explícanos un poco. Pues mira, yo siempre digo que sé cómo entro, pero no sé cómo voy a salir, ¿no? O sea, es un día a día entretenido, la verdad. Es un día a día en el cual recibimos, pues podemos recibir briefings, ¿no? Y es, oye, tenemos un nuevo presupuesto dentro de la estrategia de medios donde nos gustaría hacer innovación. Pues más allá del plan, ¿no? Convencional y respetando la coherencia de marca, pues aparecemos nosotros y decimos, oye, pues mira, un proyecto de podcast, ¿no? Pues que haga, que de alguna manera crees un contenido que hable de, más allá de hablar de tu marca, ¿por qué no hablas, ¿no? De la sensibilidad en la piel, ¿no? Y a partir de ahí tienes contenido de qué te genera sensibilidad, ¿no? Y creamos como un storytelling, ¿no? Pues pueden ir de aquí. Luego tenemos en ese día a día la parte de influencia, que es muy importante, sobre todo aquí en Barcelona, de, oye, venga, quiero que hablen de mi marca, ¿no? Pues, oye, ¿cómo construimos esa estrategia, ¿no? De la influencia? Mi día a día tira mucho de hablar con el equipo creativo, ¿vale? Pues para crear esas propuestas o para ver qué podemos hacer. El equipo de producción, porque tenemos una parte de producción, ¿no? Desde un spot a una pieza, ¿no? Hasta ese storytelling del influencer, ¿no? O más allá de, tengo, pues lo que decíamos, un podcast, pues hay que grabarlo, ¿no? O necesito ir a un rodaje a pie de calle, pues ahí que vamos. Y luego de la parte más de cuentas, ¿no? De, oye, pues cuéntame esa parte de qué te ha dicho el cliente, ¿no? Vamos a ver y construimos esa estrategia. Oye, y dentro, llevas muchos años de experiencia en el sector, más de 15 años. Sí. Oye, pero ¿dista mucho lo del día a día de hoy del día a día de hace 15 años? ¿O el proceso es el mismo y han cambiado los medios? Dista mucho, han cambiado los medios, como tú bien dices, y el mercado. Es decir, estamos preparados ya cada vez más, ¿no? a aportar valor, ¿no? Más que nosotros, las marcas están preparadas a ese aporte de valor, ¿no? A ir más allá de hablar de su marca, ¿no? Y ya no es solo quiero hablar de mi libro, ¿no? Sino ahora es quiero hablar de mi libro, pero de otra manera, que llegue y que me conecte con el consumidor, ¿no? Porque ahora hemos puesto al consumidor en el centro y hace 15 años no, ¿no? O sea, es la Mad Men en toda regla. Era mucho ¿no? más pool, ¿no? Exacto, mucho más pool y ahora es al revés, ahora es
queremos, ¿no? Sabemos lo que quieren, o al menos nos lo pensamos, y de alguna manera pues estamos construyendo para que esos impactos, esos KPIs, ¿no? Por los cuales nos van a ver realmente sea porque hemos estado bien focalizados, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido ese switch de pasar de ese pull a ese push, ¿no? Más orientado al consumidor? ¿Ha sido las redes sociales o sea, seguro. Yo la generación, no sé, del consumidor en sí? Yo creo que hubo un impasse, ¿no? En ese punto de pandemia seguro, ¿no? Y ahí fue cuando esa conexión, ¿no? El volver a sentir, ¿no? Mira cuando salimos de pandemia, festivales, la música, bueno, ¿no? Un pepino de repente que fue espectacular, ¿no? La parte experiencial, necesitamos sentir, necesitamos vivir, vibrar, ¿no? Y yo creo que hay un punto de inflexión y eso que es también acompañado de esa parte que tú dices de las redes sociales, ¿no? O sea, más allá de la conexión, del estar o no estar enganchados, ¿no? Que se dice ahora, es esa evolución que ha habido, ¿no? Antes era Facebook y ahora ya tenemos tropecientas plataformas, 1000 formatos, ¿no? Y el cómo impactar es importante para ser relevante y conectar sobre todo. ¿Y cómo has vivido esa evolución de lo que llamamos el blogger de antes, ¿no? O aquel fotógrafo que subía una foto chula en Instagram y tal, al hombre anuncio que podemos decir hoy, que son muchos influencers que se han convertido en esto, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esta transición? O sea, yo creo que el fotógrafo, ¿no? Y el blogger siguen estando y esa esencia la mantienen y la deben mantener para ser puros, ¿no? Para que exista todavía ese valor con ellos. Lo que pasa es que lo hacen en otras plataformas que han evolucionado, ¿no? Y conviven con el influencer que comentas, ¿no? Incluso algunos de ellos, ¿no? Han creado esa sinergia y son, ¿no? Un fotógrafo es un influencer, ¿no? Y un blogger que ha generado el contenido, o el mismo es el generador de contenido y es ese influencer, ¿no? Según el mercado donde lo mires también. Yo creo que observábamos que un poco el componente de la autenticidad, ¿no? Decíamos, realmente el blogger, el fotógrafo y tal, era un periodista, un fotógrafo, ¿no? Y eran como muy auténticos, ¿no? Hoy parece que todo el mundo quiere ser influencer y puede ser influencer con poca cosa, ¿no? Eso es verdad, pero ¿tú con cuál conectas más? ¿Con el que te da esa autenticidad? Sí, desde ¿sabes? luego. O con el que tenga, hola, ¿qué tal? Vengo a vender del boli. No, tú buscas, y es un poco lo que hacia donde vamos ahora, ¿no? Que estamos preparados ahora, sí. Y ahora que buscamos esa autenticidad, ¿no? O sea, que realmente no me vendan la moto, sino que realmente haya hecho ese match, ¿no? Y que vea que lo que me está diciendo es auténtico, ¿no? Y que me cala y me lo creo. Esa credibilidad también es importante. Claro, pero en el momento en el que lo vinculas a una marca, ¿deja de ser auténtico? ¿O cómo conseguís que no parezca una cosa como muy forzada, ¿no? Que realmente hay pues, que poder transmitir unos valores y que el propio pues, influencer pues, pueda compartir esos valores con la marca? ¿Cómo conseguís eso? Porque al final es una de las cosas más importantes de las que hacéis, ¿no? Es buena esta. Lo bonito y lo que tiene que pasar es formar parte de las conversaciones, ¿no? Tú lo decías, las redes sociales están ahora, es que es parte nuestra, ¿no? Si formamos parte, ¿no? Como marca, te hablo, de las conversaciones y nos integramos de manera orgánica, ahí es donde está el éxito, ¿no? Y un ejemplo que salió justo esta semana, ¿no? La campaña, no sé si la has visto, de Doritos con Lola Lolita. Bueno, es una campaña que está Lola Lolita en el cine, te la cuento, ¿eh? Sí. Que está comiendo Doritos con un ruido, ¿sabes? Y sale una señora y dice, no he podido ver la película porque no me has dejado con todo este ruido. Claro, la campaña, aparte que es una nueva manera de comunicar, que eso es otro tema, es, ostras, ¿no? Qué fuerte, ¿no? De cómo esta chica, ¿no? Con el ruido y luego descubres que detrás estaba Doritos. Ya. ¿Sabes? Es chula, ¿eh? Si puedes mirarla, porque nada, es un vídeo de 1 minuto de una señora quejándose del ruido y luego como Doritos da la vuelta y sale como Lola Lolita embajadora, en plan, ¿no? Y ahora con más ruido todavía, ¿sabes? Qué Los bueno. nuevos Doritos con más ruido todavía. Qué bueno. Pues sí, yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Porque te lo tienes que creer, ¿no? Te lo tienes que creer. Siempre ha habido pues, deportistas, actores y tal vinculados a marca, ¿no? Pero hoy en día que quizá pues, el influencer no es tan conocido, sobre todo al principio, pero no tiene esa influencia
tan potente como pueden tener algunos deportistas o actores, que es lo que se venía haciendo antes, de cómo vinculan pues, sus valores propios, ¿no? con los valores de la marca y de alguna manera pues, que sea un poco auténtico, ¿no? Eso es lo que... Yo estoy contigo. Y luego, ojo que hay el que es el influencer y el Key Opinion Leader, que nosotros en la casa lo tratamos diferente. ¿Cómo lo diferenciáis estos? Bueno, yo creo que el Key Opinion... Mira, y justo más en el mundo del B2B, ¿no? Hay ese Key Opinion Leader, ¿no? Que es alguien que es experto, que sabe lo que habla. Y nosotros dentro del mundo de la influencia tenemos un producto en la casa que se llama True Voices, que es a través de los Key Opinion Leaders, ¿no? Que me sirve el líder gastronómico, el líder que me sabe el mundo de la tecnología, el líder, ¿no? Según su expertise o su ámbito, ¿vale? Voy a ellos, ¿no? Periodistas, sobre todo, gente que tenga esa credibilidad, ¿vale? Y luego tengo el influencer, que es lo que tú me dices, oye, tengo o un embajador de marca o un microinfluencer que de alguna manera colabora con la marca, ¿no? ¿Cuál es más auténtico? No sabría qué decirte. O sea, el Key Opinion Leader respeta, ¿no? Esa autenticidad porque es periodista, porque es científico. Le viene nativo, ¿no? Exacto, le viene nativo, pero yo luego con el otro tengo esa autenticidad porque conecto con la audiencia. Es decir, una Lola Lolita conmigo, bueno, yo me considero joven todavía, pero con mi madre no sé si va a conectar, ¿sabes? Pero con los Gen Z va a conectar porque de alguna manera transmite esos valores que como Gen Z tú sientes, ¿no? Que es auténtica igual que tú, ¿no? Y como marca también te tiene que acompañar en este punto. Sí. Entonces, digamos, llevado ya al terreno más financiero, digamos, o más de retorno, claro, ¿cómo defendemos ante un director financiero que va a hacer una inversión de cientos de miles de euros, millones en algunos casos, para ciertas campañas asociadas a influencers, generaciones de contenidos y todo esto, ¿no? ¿Cómo argumentamos una campaña de estas? Ahora lo tenemos más fácil que antes. Antes te digo que era más confiar, ¿no? Antes era, oye, de verdad, ¿no? Y era una apuesta. Y era así, ¿eh? O sea, antes ese punto y han salido proyectos preciosos, ¿eh? Pero ahora ya sí que se está regulando mucho el mundo de la influencia. Y en la casa, en Storylab, la medición forma parte esencial de esa conversión, ¿no? Que tú dices de cómo de alguna manera puedo hacer que el director financiero diga, vale, sí, pero ¿esto qué? ¿No? Ese ROI, ¿dónde está? ¿No? Existe, o sea, nosotros tenemos esa parte de medición y incluso te diré, vamos muy al día a día viendo, ¿no? Cómo funciona en los embajadores y si no funcionan, oye, cogemos a otros, esa parte de acción-reacción en influencias o en el... De hecho, nosotros no lo llamamos ni influencia, llamamos human media, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese human ha de conectar. Si no conecta y ves que no funciona, no pasa nada, o sea, se coge a otro. Pero sí que detrás de ello hay una medición y unos datos que nosotros decimos, oye, pues estas prioridades, ¿no? Esas variables, perdona, ¿no? Son esenciales para conectar con tu audiencia. Si no cajan, oye, pues vemos cómo darle la vuelta. ¿Y eso que lo medís con engagement o cómo termináis midiendo esto? Mira, hay 3 KPIs esenciales, ¿no? Que si no nosotros no los trabajamos, que es la parte de impresiones, views y clics, ¿vale? Luego está engagement, que sí que es importante, y también hay unos ahora que cada vez nos gustan más, a mí me encantan, porque tocan esa parte de conexión que te decía emocional, ¿no? Que una tiene es que exista esa afinidad de marca, brand affinity, debe existir, porque si no, pues esa autenticidad que tú decías, sí, ¿no? Es... Luego tengo esa credibilidad en mi audiencia, que debe haber ese match, porque si no, ¿cómo detecto que los seguidores realmente, ¿no? Son creíbles, no son fake y los tengo ahí bien controlados? Y luego hay el ratio comercial, que ahí es donde al financiero me dirá, oye, ¿qué? ¿No? ¿He convertido o no? Que eso también lo tenemos controlado. Y el que a mí me apasiona, que ahora cada vez nos gusta más para esa conexión, ¿no? Y para decir, no solo es el dato, sino también esa parte de cómo lo sientes, es el sentiment. Cada vez más en campañas, pues mira, tenemos una de bebidas alcohólicas que era nueva, que aterrizaba nueva aquí, nos venía de Japón y aterrizaba aquí nueva, y es ¿cómo conecto yo? ¿Sabes? Con una creatividad que me viene dada y cómo lo hago, ¿no? Pues sí, pues a través de un pool, ¿no? de influencia y tal, y con una métrica que es el sentiment, ¿no? Vale. Que mide esa conexión, ese sentimiento que tú has tenido en el momento que has visto esa imagen, ¿sabes? O ese post o ese comentario de esta chica. Y es precioso, a mí me gusta mucho, ¿eh? Ostras, ¿y los miráis en términos absolutos o relativos? Porque claro,
no es lo mismo tener pues, 100.000 seguidores y tener un engagement del 10%, ¿no? que luego que tener 10.000 likes, ¿vale? Si tienes 1 millón de seguidores, ¿no? Entonces, quizá pues es más valioso, ¿no? Una persona que tiene ratios de engagement pues, mucho más altos que una persona que tenga muchos más seguidores. Y esto, no sé si esto es una cosa que analizáis o no lo sé, ahora me lo dices. Y luego, como segunda pregunta también relacionada con esto es ¿cómo evaluáis la calidad de los followers de estos influencers, ¿no? Y los fake followers y todo esto? La parte del engagement rate, nosotros dentro de las tecnologías con las que trabajamos, sí que hay, ¿no? De hecho, separamos el engagement rate que te hace el embajador o microinfluencer según la campaña, vamos con embajadores de marca. ¿Cómo los diferenciáis estos? Por el número de seguidores. Hay como categorías de... Sí, hay categorías. Y también depende de la tipología de campaña, es decir, pues esta marca de bebidas que te decía, no querían un embajador de marca, querían alguien pues micro, ¿no? Y de alguna manera, según qué territorios, quiero el territorio de la música, el territorio del entretenimiento, entonces, quienes de ahí tienen buenos datos, ¿no? O engagement rate que tú decías, ¿no? Para alguna manera que me convierta en luego, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tenemos esta tecnología hay ese engagement rate que genera el influencer en sí sin colaborar con las marcas y luego tengo otro engagement rate que veo cómo actúa cuando colabora con las marcas. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí ya te sé decir o te recomiendo, ¿no? Dentro de ese hunting que hacemos de oye, mira, cuando habla de música no convierte o cuando habla de tal, o sea, mejor cógete a este otro que convierte. Eso es un medidor de autenticidad, ¿no? ¿Realmente? Pues sí, esa credibilidad, o sea, autenticidad a través de esa credibilidad, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y qué herramienta utilizáis por curiosidad? ¿Es un desarrollo interno o es una...? No, tenemos acuerdos con partners, sí. Sí. Es un PrimeTag, que es la tecnología con la que más trabajamos. Sí. Y luego in-house tenemos Social Signals, que es maravillosa. Trabaja toda esa parte más, ¿no? De sentiment que te decía, para no solo convertir en un dato, ¿sabes? Sino que también conviertes en cómo lo han sentido, cómo lo han vivido, ¿no? Y esa acción-reacción del... Es un dato mucho más cualitativo, ¿no? Que no tanto... Para mí sí. Porque no a todo el mundo le puede funcionar por igual, eso es verdad, ¿eh? El punto del KPI resultante, ¿no? Y luego, sobre la parte de fake que tú decías, nosotros tenemos Dentsu Credibility Audience o Dentsu Audience Credibility, ¿vale? Que es una tecnología in-house también que nos permite ver de ese micro o ambasador qué porcentaje de seguidores fake tiene. Ostras. Sí, nosotros tenemos una métrica que si tiene un 10% ya vemos que cojea y lo avisamos, en plan, oye, que sepas que de los 600.000 que tiene hay un 10% que son fake, porque esto se detecta, existen ya herramientas que lo podemos detectar, y luego cuando ya vemos que es más del 25 o 30 ya ni lo recomendamos, o sea, es que fuera. Son ratios bajos, ¿eh? Para estos. Bueno, pero es que al final un 10% de seguidores fake, o sea, quiero decirte, ojo, y a ver... Me sorprende, ¿eh? No, yo pensaba que me lo esperaba un dato más alto. O sea, yo creo que porque al final tú pagas por clics, por views, ¿no? O sea, que monetiza así, ¿no? Sí. Y por impresiones. Yo no lo veo. Yo incluso te diría que 10 ya es elevadito, ¿eh? Hostia. Sí. Oye, y entonces, claro, dentro de estas campañas, pues tenéis diferentes tipos, ¿no? Tenéis temas branded content, influencer marketing. ¿Cómo diferenciáis esto y cuáles diríais que son las campañas que más están encajando? O quizá depende del medio, no sé. Sí, lo que tú dices, depende del medio, depende del objetivo que tenga el cliente, ¿no? Intentamos no separar, o sea, cada vez vamos más a unión, a sinergia. Es decir, influencia por un lado no me vale y content por otro no me vale. Vamos a crear esas sinergias. Incluso estamos desarrollando productos que me hagan ese 2x1, ¿no? De que, o sea, por ejemplo, revistas como Hearst, Condé Nast, ¿no? Grupos editoriales, oye, sabemos que Pepita Grillo colabora con la revista, ¿por qué no hacemos un 2x1 y por qué no en ese content habla y ya sale ella como influencer, ¿no? O sea, yo creo, o más como embajadora de marca, ¿no? Entonces, intentamos que convivan, o sea, entre ellas se complementan, no consideramos que compitan, y cuando hay marcas que te lo piden, ¿no? O por lo que decíamos, porque no están preparadas
o porque prefieren, ¿no? Son presupuestos separados, que esto todavía nos lo encontramos, Ya. ¿eh? No, pero tengo influencia por un lado y contra, ¿no? Entonces ya es cosa, ¿no? nuestra de educar, como si dijéramos, a que no busca la sinergia, que verás que es mucho mejor, ¿no? Los soportes cada vez están más preparados a crear esas sinergias, ese 2x1. Sí. Sí, porque también yo creo que te interesa la marca, ¿no? Ir con una propuesta unificada y con una buena dirección de tener, oye, voy a entregar un contenido adecuado a cada medio, por soporte, tal, ¿no? Exacto, más coherencia de marca, ¿no? Que luego hay que adaptarlo a cada medio, tono y estilo, y formato, pero yo creo que enriquece. O sea, seguro te digo que un content con un influencer quedará más enriquecido que sin él, eso seguro, ¿sabes? No me vale pegote, ¿eh? Sí. Entonces, y luego yo pienso en el tema de los anuncios, más el anuncio que por concepto conocemos de anuncio de tele, ¿no? Sí. Un anuncio rodado, chulo y tal, más que un contenido espontáneo de influencer y demás. ¿Cómo conviven estos dos contenidos? Porque yo cuando, la experiencia personal, yo pues voy navegando por TikTok y tal, pues soy un influencer y casi ni me doy cuenta de que es una colaboración de pago, ¿no? Tienes que mirar abajo el hashtag, tal, no sé cuántos. Pero cuando ya veo un anuncio, se nota que es un anuncio, ya el pase es automático, ¿no? Casi por reflejo. ¿Cómo vivís esto vosotros? Bueno, adaptándonos, ¿no? Yo creo que esa autenticidad, ¿no? que tú decías es en ese momento en que el influencer, pues en su hábitat natural, como quien dice, te hace la publi, ¿no? Entonces ahí sí que lo digieres, ¿no? Pero la magia del spot sigue estando. O sea, yo creo que ya no es un spot al uso, sino es algo más que te entretiene, ¿no? ¿Te has fijado? Esa evolución que me decías de 15 años ahora, Sí. Obviamente que hay productos, ¿no? que requieren todavía ese spot clásico porque van a una audiencia adulta, ¿no? A una audiencia, ¿no? responsable de la compra del hogar, ¿no? Pero luego hay piezas que son brillantes en producción, que ya buscan, ¿no? que te capten, ¿no? Sobre todo el mundo de automoción lo está haciendo brutal otra vez, ¿no? Contratando, ¿no? a directores de cine para hacerte un spot, ¿no? Porque estamos buscando... Sí, esto había pasado antes, ¿no? O sea, era como ya había pasado de moda, Sí, estaba enfocado sí. en el modelo del coche, tanto precio, tal. No, ¿te acuerdas del te gusta conducir Sí, de ese sí, momento, sí, no? sí, Pues sí, ahora sí. volvemos a esa transmisión de buah, ¿sabes? De no olvidarme, ¿no? El dónde lo veo y el cómo yo creo que es otra manera, ¿no? Ya. Ahora sí que es más difícil captar, ¿no? Y captarnos en la tele está muy complicado. No sé, ¿tú ves la tele? Yo no Claro. veo la tele. Claro. Es que eso es ahí donde está el tema, ¿eh? O sea, que hay mucho No, recurso. está claro que la audiencia se ha movido hacia las redes sociales, los contenidos de plataformas de long format como YouTube, sí, streaming y todo esto, y ahora el contenido está ahí, que es igual de válido hacer un anuncio allí que en la tele, porque al final lo que importa es si te estás impactando bien al público objetivo, ¿no? Sí, nosotros hacemos spots para redes sociales, o sea, para el impacto, o sea, para la audiencia que sabemos que vamos a tener en lo que tú dices, ¿no? Otro tipo de plataformas que no la televisión, ¿sabes? Entonces sí que adaptas a dónde vas a impactar, que eso antes no pasaba, eso sí. Y luego también buscáis conectar canales offline con online, ¿no? Pues, pues ahora se ve mucho tema en los QRs y tal, bueno, ¿cómo intentáis conectar el mundo físico con el mundo digital? Sí, a ver, insisto, no todas las marcas están preparadas Ya. y esa conexión depende de dónde y a quién queramos impactar. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, ¿no? Imagine, que teníamos como embajador a Marc Márquez. Allí rodamos varias piezas según dónde yo iba a impactar, ¿no? En principio iba a hacer, ¿no? Pues YouTube, lo que tú decías, TikTok y tal. Entonces, para cada una de ellas se desarrollaron diferentes piezas, diferente tono, diferente idioma. Sí, Esto me sorprende mucho. O sea, ¿sí? Cuando lo explicas, digo, bueno, tiene sentido, pero realmente cuando lo ves, ni te lo imaginas de que ese vídeo está hecho para TikTok o para YouTube. Claro, ¿sabes? porque tú cuando entras en TikTok ya sabes qué contenido vas a ver, ¿no? O sea, yo creo que el algoritmo uno ya nos filtra todo, ¿no? Y lo otro es ya el contenido que vemos, ya sabemos cómo lo vamos a ver o qué nos esperamos de ese contenido, ¿no? En cambio, en la tele, o sea, hombre, podríamos probarlo, poner algo de TikTok en la tele, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos, no? O alguna vez ya se ha hecho y ha sido como, ¡guau! ¿Qué hace está aquí? Sí, ¿sabes? Sí. O al revés, ¿no? Yo creo que es lo que decíamos, según qué plataforma estamos
o el hábito, ¿no? Ya ha hecho que lo esperemos de una manera, ¿no? A lo mejor podríamos probar de romper moldes, ¿eh? Bueno, esto seguramente te chocaría y entonces te sorprendería que te hubiera chocado. Desapercibido no pasaría. Sí, eso sí, es exacto, verdad. seguro, Sí, seguro. Sí. Oye, y a ver, nosotros, digamos, siempre tenemos hacemos mucho énfasis, antes habíamos hablado un poco de atribución y tal, me gustaría ir un poco más allá de lo que es la parte del engagement, los clics, el tal, cómo terminar de llevarlo a ingresos, ¿no? Porque al final yo creo que es el mundo de hoy, ¿no? O sea, tiene lo del pasado, ¿no? Que es decir, bueno, tú tienes que creer en que aquello funciona, ¿no? En que aquel anuncio lo van a ver tantas personas y no tienen por qué interactuar con él, como un anuncio en la televisión o un anuncio en una parada de autobús, ¿no? Y que eso es algo pues, más relacionado con lo que tú puedes esperar de una campaña de awareness, ¿no? Pero luego en los medios digitales, ahí sí que esperas tráfico a tu web, sí. ¿no? Entiendo que funciona así, ¿no? O que la gente se canje cupones, o que te reserven citas previas, o se configuren un coche, ¿no? ¿Cómo lográis hacer esa vinculación? Y luego, si es el cliente os mide por eso, os mide por el concepto global. Nos mide por todo. Pero en base a esto que decías, en el caso de la influencia, por ejemplo, en la casa no sacamos pecho en este punto porque decimos que trabajamos el ROI en la influencia. ¿Qué quiere decir? Doble tracking. Tengo ese tracking online y el tracking offline, ¿vale? Te pongo dos ejemplos de marca, ¿vale? Una marca de ropa que llevamos en la casa y hacemos ese doble tracking. ¿Qué quiere decir? Oye, María Pombo, ¿vale? Me hace un post o yo misma, ¿qué va? Yo misma. Hago un post, ¿sabes? Y te digo, oye, mira qué bien me queda, ¿no? Me lo he comprado en no sé dónde, tal, ¿no? Entonces oye, a partir de ahí puedo, ¿no? Con una herramienta, con tecnología que comentamos antes, saber, ¿no? Si ha hecho clic, ¿vale? Cómo ha navegado en esa publicación, quién es, de dónde viene, tal, todo ese qué. Y luego tengo esa parte offline, de ese doble tracking que te decía. Detecto si ha ido a la tienda, que yo le he recomendado, yo como influencer, yo le he recomendado, y luego qué hace en la tienda, ¿sabes? Sé lo que hace, cuánto tiempo está, qué ha comprado, qué deja de comprar, ¿no? Incluso te diré, avisamos antes a las tiendas de que María Pombo va a anunciar esto, para que prevengan en stock. Imagínate cómo vamos con medición. Yeah. Y otro ejemplo, de una marca más de muebles, ¿vale? Lo hemos hecho a través del live shopping, que ahora antes hablábamos, a través del live shopping, que es, oye, ellos querían de alguna manera captar para que la gente fuera a las tiendas y hacemos un live shopping. Y a partir de ahí es, oye, veamos cuánto convierte. La conversión es alrededor de... ¿Qué es el live shopping? Live shopping es como, imagínate que tú y yo estamos en directo, en streaming, ¿vale? Y de repente queremos vender estos cuadros, ¿sabes? Y nos ponemos a vender, oye, pues mira, este me encanta porque el diseño es vanguardista, no sé qué, no sé cuántos, comprarnos. Entonces la gente lo que coge es... Ahí clican en el enlace de aquí abajo y tal. Entonces tú allí decides si lo compras o no. Entonces nosotros lo que hacemos es, le han dado al clic, ¿vale? Y a través de la herramienta tenemos como un post-it, una cookie, como quien dice, ¿sabes? Y a partir de ahí hacemos seguimiento de, oye, lo ha abandonado, ¿no? O no, al cabo de 3 días lo ha recuperado. O al final ha convertido y ha ido a tienda, ¿sabes? Yo puedo controlar, da miedo, ¿eh? Yo puedo controlar, ¿sabes? Ese seguimiento y a través de geotracking en este caso también. Esto es brutal. O sea, el live shopping es un concepto nuevo que había oído alguna vez, pero es muy potente. Yo creo que en China están locos con el live shopping. Hay como una fiebre, ¿no? Hay gente que se dedica solo a eso, ¿no? ¿No ves vídeos que hay una misma chica con tropecientos móviles? Sí. Es espectacular. Sí. Aquí es algo que está costando arrancar, ¿eh? O sea, marcas como, creo que no, Ley Mango en su momento lo habían intentado, está ahí. Nosotros con IKEA hemos hecho live shopping, ha funcionado súper bien y son marcas que también es cierto que ya comunican diferente, ¿no? Pero es algo que aquí es, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿estamos preparados o no? Bueno, pues para según qué formatos está costando, pero sí que según qué sectores, yo creo que también depende del sector más que de la marca, sí que... Sí, quizá de moda, cosméticas, ¿no? O sea, sí que hay sectores que esa parte, digamos, de la explicación del producto o verte algo puesto y tal, pues sí que se puede defender mejor, ¿no? Sí. Esto es puro UGC, ¿no? User Generated Content, ¿no? No lo sé, o sea, sí, pero si un live shopping me lo hace una modelo... Pues claro, el live shopping que lo organiza la marca... Sí. Vale, lo organiza la marca. Sí. No es la típica influencer Pues que se va de compras... Agencia, vale. ¿eh? No.
es dentro de la estrategia, Vale. hay una propuesta de live shopping, Vale. ¿sabes? Tenía otra pregunta relativa a la parte de los influencers, pero los influencers fake, ¿no? Los influencers virtuales, las IAs influencers. ¿Cómo tenéis contenido de este tipo o qué? Sí, o sea, nosotros en Dentsu Story Lab no creemos en los influencers virtuales, o sea, de hecho es lo que te decía antes, le llamamos human media, porque en realidad trabajamos y tratamos con personas y esa parte humana, ética sobre todo, ¿no? Pero debe estar. Pero sí que es cierto que ¿no? la inteligencia artificial está entrando aquí, ¿no? Y no trabajamos con influencers virtuales por este punto, por esa parte human y porque es muy difícil que te transmitan una sensación, ¿no? Yo, el mar o el cómo estoy en una habitación, ostras, que me lo transmita un influencer virtual, en cuanto a engagement que hablábamos antes, ¡buah! Este porcentaje no lo tengo claro, ¿sabes? Pero sí que trabajamos con actores virtuales, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Actores virtuales nacen para una campaña y luego los tengo ahí o ya no los utilizo más, ¿no? Generados por inteligencia artificial, o sea, es talento generado por la inteligencia artificial, no tienen perfil de Instagram o de TikTok, no hay perfil y no tienen comunidad de seguidores. Entonces, a través de la inteligencia artificial, yo los creo para la campaña. O sea, tú los ves y no lo vas a percibir, lo que yo hago luego es ponerle paid, para que de alguna manera, ¿sabes? Y lo tratamos como microinfluencer. Sí. Pero no, o sea, da miedo, porque no percibes que es inteligencia artificial. Sí. Hemos hablado de toda esta parte de influencers y demás puramente vinculado a B2C, ¿no? ¿Cómo vives el mundo del B2B? Porque claro, ahí también tienen sus líderes de opinión, lo que tú comentabas antes. ¿Cómo gestionáis algo por ese lado? No es nuestro fuerte, ¿no? El mundo del B2B no lo gestionamos. Pero yo creo que pronto lo haremos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una nueva manera de relacionarse, ¿no? Con las marcas. O sea, las marcas están obligadas, pero a relacionarse, ¿no? Diferente, ¿no? Y esto coge todas, las de B2C y las de B2B, ¿no? Y hay que conectar y hay que buscar esa credibilidad, ¿no? Y esa autenticidad que tú decías, ¿no? En cualquier sector, ¿no? En cualquier punto. Y el mundo del B2B va a entrar a jugar, yo creo. Entonces dirías que es un poco lo mismo, pero con otro medio. O sea, es decir, el B2B es más técnico, está más enfocado en la parte técnica del conocimiento puro de un producto o servicio, sí. Y esa opinión del líder de opinión. ¿O sí, pero mira la Super Bowl, ¿no? Que Salesforce, que es más un producto de B2B, si no me equivoco, totalmente. Salió MrBeast, ¿no? YouTuber conocido, ¿no? Por regalar dinero, salió en uno de los spots MrBeast con un QR, ¿no? La pieza era él hablando de Salesforce, ¿no? También es cierto que pues, marcas como Salesforce llevan tiempo trabajando el B2B a través del B2C, ¿no? A Matthew McConaughey también lo habían cogido en su momento, ¿no? Y luego sí que hay marcas del B2C, ¿vale? Y yo me acuerdo de haber trabajado para Nespresso una campaña de B2B para B2C. ¿Sabes? Como para el mundo de la restauración y tal. Exacto, o sea, hacer un content en Vogue o en El Gastronomía, ¿vale? Para hablar de esos restaurantes top del momento donde hay un Nespresso, por ejemplo, ¿sabes? Entonces ese B2B para B2C. ¿sí? Pero B2B como tal empieza a moverse en cuanto a entretenimiento. Incluso te diría, ¿te acuerdas de aquel programa de tele que es ¿Cómo se hace? Hombre, sí, me encanta. Eso es un B2B en toda regla, si lo piensas, ¿no? ¿Cómo se hace la raqueta de pádel? ¿no? ¿Cómo se hace? Eso es, hoy estamos en... ¿Sabes? Sí. Y eso era, o sea, un B2B enfocado a B2C, eso es verdad, ¿no? Pero que te da a conocer, ¿no? Pero empezará. ¿Y cómo ves LinkedIn? Porque LinkedIn, como ha crecido todo tanto y tal, y ahora LinkedIn se ha quedado ahí un poco como solo puramente profesional. ¿Cómo lo vives tú? Para B2B es principal herramienta de todo, de venta, de exposición, de networking, sí, lo vivo, o sea, esa parte de Key Opinion Leaders que decías, yo creo que es experto, ¿no? En la materia, en LinkedIn debe estar, ¿no? O sea, forma parte, ¿no? Y porque es como el True Voices que yo te decía antes, ¿no? Esa parte de prescripción
de credibilidad, de oye, tú experto, háblame, no sé que me hablas de lo que sabes y yo, audiencia, ¿no? Te sigo. Sí, sí, sí. Es mucho, también pasa que la parte de la generación de contenido y tal, a veces como que da pereza, pues tienes que también, pues te pasas el día pues haciendo likes, compartes una cosa, pero que es generación de contenido, claro, si tú quieres crear contenido de calidad, pues requiere un esfuerzo, una dedicación, el tiempo que pues, al final pues no tienes, e incluso equipo, ¿no? También para producir ciertos contenidos y tal. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista que o sea, está muy bien, creo que puede ser útil, pero dudoso en cuanto a resultados, por lo menos a corto plazo, ¿no? Es decir, claro, eso es seguro. Entonces, yo estoy viviendo desde un punto de vista también personal, y dices, ostras, vamos a intentar generar una serie de contenidos que puedan encajar dentro de, digamos, para crear una imagen de autoridad, que podemos hablar de ciertas cosas y demás, ¿no? Pero realmente tienes que ser muy constante, generar esfuerzo, contenidos de calidad. Y claro, eso yo creo que es una frontera que mucha gente ya ni se plantea cómo pasar, ¿no? Los líderes de opinión, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, o sea, yo quiero decirte, hay que meterle sentido común, ¿no? Es decir, esa marca personal, ¿no? Ese momento, ese esfuerzo, ¿no? Obviamente dependerá de a dónde queremos llegar con eso, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y luego es que tú eres embajador de tu propia empresa o de lo que tú quieres hablar, ¿no? Y sí, estoy contigo, hay un esfuerzo, una constancia, una coherencia, ¿no? Y en el momento en que entras no puedes dejar no estar, eso es verdad, ¿eh? Y ahí hay muchas horas, ¿sabes? Y mucha involucración. Pero es recomendable, yo creo que sí, también a ver qué buscamos cada uno, ¿no? Qué queremos, ¿no? Pero somos expertos en lo nuestro, ¿no? O sea, simplemente porque llevamos años trabajando en esto, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? La única diferencia que tenemos es la edad, ¿no? En esto. Entonces, sí, o sea, ¿no? Lo que decía, somos ¿qué opinion leaders? Sí, queremos serlo, ya depende de nosotros, ¿no? Pero que la experiencia nos da el hecho de poder hablar de ello, eso es así. Pero solo porque somos más mayores, no por otra cosa. Bien pedido todo lo de la parte de B2B. Yo lo vivo desde esta perspectiva y sé que es algo que bueno, me apetece y a la vez como me tira un poco atrás, ¿no? Ese esfuerzo que hay que hacer. ¿Tú cómo ves un poco a nivel de tendencias, ya un poco como para cerrar un poco el podcast? ¿Qué tendencias ves para los próximos años? ¿Cómo es que evoluciona el sector? Yo, esa parte que decíamos de creadores virtuales, esa parte sí que la veo. En el mundo de la microinfluencia con UGC, también este es un punto. Hemos hablado de LinkedIn, los Key Opinion Leaders en LinkedIn, ¿sí? Y luego más que no sé si es B2B o B2C, o sea, sí que si te fijas hay influencers que son empresarios ya. Y eso, ojo, ¿eh? Y tienen una comunidad fiel y tienen muchos seguidores y tienen un negocio asegurado, ¿no? Claro, estos han afianzado su posición de alguna manera, ¿no? Y ya no es solo ellos, sino es su equipo. Luego de repente hay uno que tiene un hermano o tal, ¿no? Y van incorporando a gente dentro de su network de influencia y digamos que crean esa comunidad, ¿no? Dentro de... Sí, es un negocio. Ellos lo viven como, oye, y me dedico a esto y voy a sacarle el máximo provecho, ¿no? Y mira que es Violeta Mariñán, ¿no? Que has abierto las cafeterías de matcha, ¿no? Ostras. Entonces, como una pregunta final, quizá una reflexión a nivel de tendencias, yo creo que sí que yo creo que las marcas van a apostar por esa autenticidad, van a seguir apostando por eso. Quizás ya en un modelo en el cual hemos encontrado una base bastante sólida de influencers, que digamos que ya no son 4, sabes que hay mucha variedad, hay mucho especialista, hay mucho nicho, ¿no? Y que eso también de cara a las marcas pues es mucho más accesible la difusión de su mensaje y la vinculación de marca con estos influencers. Veremos si aparecen nuevos canales, ¿vale? Esto no lo sabemos. Pero sí que me parece muy interesante toda la visión de lo que has ido explicando y bueno, ese trabajo que hacéis con las marcas.
Sí, Así no. que, bueno, muy bien. Decirte que lleva, o sea, dentro de los presupuestos de marketing, lo que es influence marketing ya es un 20% de ese presupuesto, ¿eh? O sea, quiero decirte... No, es una pasada. Es una pasada. Estoy contigo en que vendrán cosas nuevas, seguro, ¿no? Mira el mundo del podcast, ¿no? Se está abriendo camino, ya, ¿no? El Human Media es un medio más, ya no es un extra, ¿no? Y a mí, yo soy una apasionada del entretenimiento. Yo quiero tirar para generar entretenimiento. Yo creo que ahí es muy difícil porque los presupuestos son ajustados, pero es una apuesta muy bonita. Muy bien. Oye, pues ya la última pregunta que hacemos a todos los invitados y que nos ayuda a tener un hilo de continuidad también en temáticas que puedan resultar de interés. ¿Qué te gustaría que habláramos en un próximo capítulo de este podcast? Pensaba que me vas a hacer como las de Broncano, ¿sabes? Pues mira, el tema que ha salido, ¿no? De la inteligencia artificial y procesos. Yo creo que aquí hay que ver el mundo de esa eficiencia que decíamos, ¿no? Cómo hacer procesos para ser más eficientes, porque estamos, ¿no? O sea, sabemos de inteligencia artificial, pero no sabemos. Lo tenemos ahí, pero no sabemos cómo aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que aquí nos falta ese expertise, nos falta gente que nos diga, oye, ¿sabes? Procesos, ¿no? Ese es un temazo y luego lo que te decía, complejo y cuando se dé en el clavo molará mucho y ayudará mucho. Y yo creo que es importantísimo. No sé, nosotros no sabemos cómo tocarlo, ¿eh? O sea, estamos ahí probando y tal, pero es lo que tú dices, es muy complejo. Porque desde la perspectiva de una productora, el panorama es un cambio radical en la forma en la que se trabaja, ¿no? Pero claro, entiendo que en el día a día es difícil ir pensando en cómo plantear esos retos futuros. Quizá la tecnología no está tan madura como para absorber procesos completos, ¿no? Pero... Puede ser, o sea, quiero decirte, claro, una productora cura, ¿no? Esa parte de curator está súper bien mirada, ¿no? No vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso, pero tampoco nos falta mucho, yo creo. Sí. Y luego otro temazo es entretenimiento. Pero porque yo soy muy fan del mundo, pero creo que la parte más de procesos y ya está ahí. Muy bien. Alex, pues un placer poder contar contigo en este podcast. Muchísimas gracias. La verdad es que, estás en un mundo apasionante. Vemos que te encanta lo que haces, lo transmites, de verdad. Y la verdad que agradecemos mucho tu participación. Gracias a vosotros por contar conmigo y enhorabuena porque ya os digo, he visto todos los podcasts, es seguro que os irá genial. Y enhorabuena por la empresa que también seguro que estáis en un momento muy bonito ahora para seguir despegando. Muchísimas gracias. A vosotros.